Hola, vamos a estudiar el efecto de las ventanas en el procesamiento digital de señales. Vamos a comenzar suponiendo que tenemos una señal de duración infinita, una señal I, y de esa señal I vamos a extraer sus n primeras componentes y le vamos a denominar X, la señal X, eh, la cual es igual a I en este intervalo de n igual 0 hasta n-1 y 0 en el resto. Esta expresión se puede escribir utilizando una ventana de duración finita, donde la ventana en este caso es la ventana rectangular, donde, como les había dicho, es igual a 1 en el intervalo finito de 0 hasta n-1. Y si queremos determinar el espectro de la señal X, tenemos que calcularle su transformada de Fourier, pero utilizando el teorema de convolución. Se sabe que la transformada de Fourier de una multiplicación es igual a la convolución de las respectivas transformadas de Fourier. La transformada de Fourier discreta de la ventana rectangular se escribe utilizando la definición, es la sumatoria de esta exponencial compleja, sumatoria es de n igual 0 hasta n-1. Acá podemos verla como una serie geométrica para que podamos llegar a una solución analítica sencilla. La serie geométrica, cuando es finita, se escribe de esta manera, en este caso, y haciendo un trabajo algebraico sobre esta expresión, sacando factor común e a la menos j pi fn y en el denominador e a la menos j pi f, podemos escribir esta expresión de esta manera, en el cual lo que les tengo marcado acá es lo que se denomina el kernel de Dirichlet, o el núcleo de Dirichlet en español, y se ve bastante cuando se trabaja con ventanas, porque muchas ventanas se pueden escribir como distintas combinaciones de este núcleo. Este núcleo tiene esta forma, son la división de dos senos. Vean que cuando la frecuencia es igual a 0, esta división va a tener su máximo valor y va a ser igual a n, y cada vez que f sea 1 sobre n, es decir, un múltiplo de 1 sobre n, el kernel es igual a 0, que son cada una de estas intersecciones por 0. Bien, entonces pasemos a calcular de forma teórica el espectro. Imaginemos que un ejemplo práctico, imaginemos que, no sé si tan práctico, pero un ejemplo matemático, digamos. Imaginemos que tenemos la señal infinita in igual a un número a elevado a la n, donde ese n es 0, 1 hasta infinito. Para n menor que 0 la señal es igual a 0. Y bien, si queremos calcular su transformada de Fourier aplicando la definición, acá podemos reagrupar de forma tal de tener una serie geométrica como va hasta infinito. El resultado se escribe de esta manera. No voy a entrar en los detalles matemáticos porque no es mi propósito, sino yo quiero ver la parte práctica de esto y cómo analizar las ecuaciones. No llegar, en esta instancia no me interesa explicar cómo tener cada una de las expresiones paso a paso. Si tienen cualquier duda pueden dejarlo en los comentarios, yo trataré de explicárselo en detalle. Bien, entonces, por un lado tenemos la transformada teórica, el cálculo analítico de la transformada de Fourier de la función i, que se escribe de esta manera. Acá podemos utilizar la fórmula de Euler para expresar esta exponencial compleja como coseno y seno. Y por otro lado vamos a tener, vamos a querer calcular la expresión también teórica de la transformada de Fourier de la señal X, que recordemos que la señal X se podía escribir de esta manera, como la multiplicación de la señal I por la ventana, en este caso la ventana rectangular, y utilizando el teorema de la convolución podemos obtener que el espectro de la señal X es la convolución de los espectros de la señal I y el espectro de la ventana, pero también podemos aplicar la definición de transformada de Fourier sobre X
y bueno, como x va desde n igual 0 hasta n-1, ahora también podemos hacer el mismo truquito de reagrupar esto de forma tal de que nos quede una serie geométrica, y finalmente vamos a tener la expresión analítica de la transformada de Fourier de x. Ahora, como el objetivo de estos videos va a ser un poco mostrarles en la práctica, ¿no? cómo, cómo se pueden escribir estas cosas, cómo podemos graficarlas y cómo podemos analizar las diferencias y las distintas particularidades del uso de ventanas. Vamos a utilizar MATLAB para poder programar las fórmulas y poder graficar. Primero, que antes que nada, veamos una cosa interesante. Este espectro de I, fíjense que va desde n igual 0 hasta infinito. Tenemos este resultado. Y el IX es agarrar I y truncarlo, es decir, ventanearlo. En este caso la ventana es rectangular y va desde n igual 0 hasta n-1. Y fíjense la diferencia que hay entre esta expresión y esta de acá. En esta de acá, cuando truncamos, aparece este término, ¿no?, distinto a esto que teníamos acá. Y eso es propiamente el efecto de la ventana. Vamos a ver gráficamente qué significa esto y vamos a ver cómo, cambiando los parámetros de n y a, podemos tener distintos resultados. Vamos allá. Bien, primero vamos a empezar con un n igual a 16, un a igual a 0.9. Acá, bueno, después fíjense, pongan pausa en el video y fíjense en los detalles de la implementación. Yo les voy a también subir este código, supongo. Y bueno, en primer lugar, calculamos la transformada de Fourier de la señal I. Acá este plot está de más, no lo quiero. Y calculamos la transformada de Fourier de la señal X. Esto, bien. Y bueno, y acá los graficamos. Entonces, si nosotros borré la... Claro, esto sí lo quería, lo borré sin querer. Entonces, si nosotros graficamos, en primer lugar, con n igual a 16, vamos a tener lo siguiente. En azul está el espectro de la señal I y en rojo está el espectro de la señal X. No, veamos que el tener este término, es decir, este término que está acá, al tener esto, como son diferentes los espectros. Lo que sí podemos estudiar es lo siguiente. Imaginemos que A, bueno, no, acá en este mismo caso, A igual a 0.9, y si n lo hacemos más grande, lo que va a suceder es que la contribución de este término va a ser cada vez más chica, y entonces el espectro de X se va a parecer mucho más al espectro de Y, y vamos a verificar eso. Si nosotros acá colocamos n igual a, vamos a empezar con un número razonable, 32, veamos cómo ahora se va pareciendo mucho más el espectro de X al espectro de Y, ¿no? Y si seguimos agrandando ese número, n igual a 64, por ejemplo, ya casi no notamos la diferencia. Y eso es por lo que les dije de que A es un número menor que 1 y elevado a un número muy grande, eso cada vez es más chiquito. Y bueno, esa es la explicación de por qué a medida que aumentamos el número n va tendiendo el espectro de X al espectro de Y. Por otro lado, podemos estudiar qué pasa para un mismo n cuando el A varía, ¿no? Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a cerrar todas las figuras que ya teníamos anteriormente. Vamos a estudiar el caso contrario, que es que dejamos el n fijo, n igual a 16, y el A vamos a empezar a variarlo. Vamos a dejarlo en 0.9. Vamos a correr de nuevo 0.9, esto es lo que teníamos, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agrandar el A. Vamos a poner un A de 0.95. Entonces, lo que esperaríamos teóricamente, analizando las expresiones, es que si A es más grande, elevado al mismo número,
es decir, más cercano a 1 el A, este término va a ser más importante, es decir, que el valor va a ser más chico, ¿no? Entonces, esto es lo que digo que va a ser más chico porque es 1 menos este número que va a ser un poco más grande si el A se acerca más a 1. Entonces, vamos a verificar eso. Vamos a poner A igual a 0.95. Vamos a ver si notamos alguna diferencia con el... Fíjense cómo para A igual a 0.9, es decir, el espectro de X tiene esta distancia, digamos, ¿no? Vamos a mirarlo con la distancia relativa, porque ahora vamos a comparar cuando A es 0 igual a 0.95, el máximo de I, ve que ahora la distancia es mucho más grande que en el caso de 0.9, y a eso es lo que me refería, de que se iba haciendo cada vez más chiquito el espectro de X. Y bueno, y si vemos por ejemplo el caso 0 un poco más extremo, 0.99, vamos a tener este resultado de este tipo. Bueno, tarjeta de video no sé qué le pasa, se marea. Vamos a tener este tipo de resultado. Fíjense que ahora es mucho más chiquito el espectro de la señal X. Así que bueno, eso es lo que les quería mostrar, un caso práctico de utilizar ¿no? una señal de duración infinita con su espectro, y cuál es el efecto de ventanear, es decir, de quedarnos solamente con unas pocas muestras, como desde el punto de vista teórico podemos analizar el efecto de la ventana, y bueno, en la práctica cómo se observaba ese efecto, y fuimos planteando a partir de la teoría qué debería suceder en la práctica, y vimos que se verificaba. Muchas gracias, los espero en la próxima.